Enagas inicia la tramitación ambiental de sus grandes proyectos de hidrógeno, incluida la interconexión con Francia. La compañía ha presentado formalmente ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los expedientes correspondientes al Barmar y a otros varios tramos clave de la futura red troncal de hidrógeno que recorrerá España. Desde Atlanti no nos cansaremos de decir que esta infraestructura es fundamental. Para nosotros es un todo o nada en el sector del hidrógeno renovable, ya que no hay ninguna otra alternativa que nos permita almacenar y transportar hidrógeno a grandes distancias, en grandes volúmenes y de una forma tan competitiva, permitiendo además aprovechar un montón de ubicaciones que de ningún otro modo podríamos aprovechar para la generación de la energía renovable. Si esto queréis debatirlo, llevarnos a la contraria, hablarlo en persona o lo que queráis, nos podemos ver en Connecting Hydrogen Europe, en Madrid, los días 18 y 19 de junio. Como ya hicimos el año pasado, este año nos están patrocinando también, y es que es un evento donde habrá más de 100 exposiciones y más de 6.000 asistentes relacionados con el sector de la energía. Un evento que, como decimos, tendrá lugar en Madrid y donde además los oyentes del podcast del hidrógeno, con el código que os dejamos en la descripción, podréis tener hasta un 10% de descuento. Y ahora sí que sí, empezamos con el episodio. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Pues hoy contamos en el podcast del hidrógeno con Jan Dumont, CEO y fundador de Reolum, una empresa que está en boca de todos últimamente. Jan, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por invitarme a este espacio y encantado de saludaros. Bienvenido, Jan, al podcast del hidrógeno. Lo primero que queremos es preguntarte quién es Jan Dumont y qué es Reolum para que nuestros oyentes os puedan conocer mejor. Muy bien, bueno, pues con mi nombre me cuesta disimular, soy francés y bueno, aunque que con el acento creo que ya la gente se pregunta, ¿no? Pero llevo casi 20 años ya viviendo en España. Me quedé en España porque empecé a hacer mi Erasmus en ICAI. Soy ingeniero industrial de ICAM, que es la hermana de ICAI. Y bueno, pues como decía, llevo 20 años en el sector energético, sobre todo en España, aunque he tenido experiencias en Estados Unidos y en Francia, sobre todo en el sector renovables, en todas las fases más o menos del negocio, ¿no? En desarrollo, promoción, en construcción, operación de mantenimiento. Sobre todo solar, eólica, también biomasa y bueno, pues un poco el resumen. Reolum lo creamos Fernando Muñoz y yo hace unos 5 años. Veníamos de Forestalia y bueno, pues decidimos emprender nuestro propio camino. Y bueno, pues el proyecto más emblemático que llevamos ahora mismo es la Robla Green, que comentaremos, donde bueno, pues pasamos de estar en las renovables, que es parte del proyecto, pero ya nos hemos metido en las moléculas verdes. Tú lo has dicho, ahora hablaremos en detalle de ese proyecto La Robla, que seguro que todos conocen. Pero empecemos un poco por ese pasado. A mí me llama la atención ese salto que disteis desde las renovables hasta las moléculas verdes. ¿Fue por tema de vistir la oportunidad o fue una transformación natural de la industria? Pues yo creo que hay dos partes, ¿no? Una parte es que teníamos en mente hacer un proyecto de biomasa en la Robla, ¿no? Y la biomasa de a pie, bueno, pues a ese CO2, ¿no? Que siempre dejábamos escapar por la chimenea antes y donde empezó a sonar que podía tener un valor y tener un sentido capturarlo, ¿no? Y luego hay otra que es nuestra inquietud. Nos gusta meternos en modelos de negocio nuevos, nos gusta aportar visión distinta de las cosas, no solo quedarnos en lo que ya conocemos. Sí, lo que nos gusta, nuestro ADN, es elegir tecnologías probadas, aunque el modelo de negocio no esté probado en sí. Es decir, juntar piezas, que es un poco lo que hacemos ahí en la Robla, donde partimos, todas las tecnologías son probadas, pero luego entre sí pues no hay precedente, ¿no? Y desde, bueno, ¿cuánta gente sois en Reolum, Jan?
Pues yo creo que 25, tengo que actualizar porque hemos incorporado personas estas últimas semanas y estamos contratando más gente, pero alrededor de los 25 ahora mismo. Y en el sector de la energía, que entiendo que es el sector donde os focalizáis, ¿cuáles son los planes que tenéis? ¿Solo estáis enfocados en el hidrógeno y los combustibles renovables o tenéis otros planes? Bueno, de momento la verdad que estamos pues, hace ya 3 años donde tomamos la decisión, ¿no?, de complementar lo que era generación eléctrica pura con estos nuevos productos. Elegimos el metanol, para nosotros el metanol es nuestra apuesta, el metanol verde. Y de hecho nos encontramos con el hidrógeno como parte del metanol, no como queremos estar en hidrógeno y qué hacemos con el hidrógeno, que es un poco quizás distinta aproximación de otra gente. Y luego poner en valor el CO2 que tenemos en la biomasa. Entonces, luego, este tipo de proyectos lo puedes hacer muy complicado o muy sencillo. O sea, al final puedes meter muchísimos tentáculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tener tu propia generación de fotovoltaica, de eólica, si en la zona cabe. Entonces, acabas creando y teniendo participación en muchos negocios. Ya estamos digamos, ¿no? El proyecto de la Robla, pues biomasas, captura de CO2, metanol y hidrógeno, generación también seguramente con fotovoltaica, es un tema que estamos añadiendo al proyecto, lo cual pues ya es completo, ¿no? Pero bueno, aún así nunca se sabe, ¿no?, por dónde vamos a seguir avanzando. Tenemos claro esta apuesta por el metanol, tenemos varios proyectos en desarrollo y de momento es el camino principal. Varios proyectos, pero bueno, el principal y el que vamos a hablar ahora mismo es el de la Robla, ¿no? Porque seguramente empezará todo y estaremos encantados de conocer más detalles. Porque lleváis un par de años y, bueno, sobre todo recientemente, ¿no?, que no paráis de recibir buenas noticias, habéis trabajado mucho, habéis estado desarrollando. Vamos directamente con el proyecto de la Robla. ¿Nos puedes contar un poco de qué va, dónde está ubicado, características, en qué consiste? Muy bien. Bueno, La Robla es un pueblo al norte de León, unos 25 kilómetros al norte de León. La gran característica de La Robla, y por lo que se le conoce, tenía una planta térmica de generación con carbón antiguamente, pero ahora es una zona de transición justa. Es una zona que es interesante porque tiene mucho, digamos, histórico de energía, ¿no? Y el carbón, pues también hace que tenga infraestructura ferroviaria, que no es baladí en este negocio. Entonces, bueno, ahora vendré un poco sobre esto, ¿no? Esto es para situar la Robla. Luego, el proyecto en sí son como 4 actividades industriales que se enlazan en un mismo polígono industrial y al final en una misma integración de procesos, ¿no? Entonces, por separado, por decir características, ¿no? Tenemos una planta de cogeneración de biomasa, lo que decir que vamos a producir electricidad, por un lado, que es el producto principal. Vamos a producir también vapor, que vamos a utilizar en los siguientes procesos, y vamos a capturar, o sea, vamos a coger los gases de escape para el siguiente proceso de captura de CO2. La planta de biomasa son 50 megavatios eléctricos, yo creo a ver, ya me digo ya algún dato así técnico de tal, unos 140 megavatios térmicos de la caldera. Claro, eso ya, perdona ya, Sí. primera ventaja ya, ¿no?, del proyecto, porque al final nosotros que trabajamos con muchas calderas de biomasa siempre te ves en la tesitura de ¿qué hago? ¿Le resto potencia eléctrica o me tengo que poner una caldera adicional para después la captura y demás? Vosotros ya habéis hecho este dimensionamiento con ese límite máximo, entiendo, de potencia eléctrica que teníais en la subestación, pero ya habéis podido dimensionar una caldera perfecta para este proceso. Sí, o sea, al final nosotros es un poco distinto porque es verdad que partimos de un proyecto de 50 megavatios que, bueno, es un tamaño ya razonable, sobre todo porque hay que gestionar luego la cantidad de biomasa alrededor de esos proyectos, ¿no? Tampoco, que se pueden hacer proyectos más grandes, sí, pero el dolor logístico, el dolor de cabeza logístico es mayor, ¿no? Y no es, digamos, proporcional, o sea, no es una... no es directamente proporcional. Cuanto más metes ya se complica muchísimo, ¿no? Y además, ahí Entonces, hay una cosa que es curiosa porque, joder, que aumentas el coste de la biomasa. Entonces puede haber un momento en el que
te Claro, cargues el propio negocio, ¿no? eso es. No puedes estresar tanto la zona. Amplías el radio de operación, lo cual encareces la biomasa y, bueno, pues, en fin. Entonces, bueno, nos encontramos cómodos con ese tamaño y luego ganamos una subasta para vender esa energía eléctrica en octubre del 22 a un precio de 106 euros megavatio hora y la ganamos para 46 megavatios eléctricos. Pero, bueno, eso nosotros ya luego, como son netos, pues, bueno, estemos ahí. Y es verdad lo que dices, Bryce, o sea, tenemos la gran ventaja que de inicio diseñamos el proyecto para que sea una cogeneración, para tener nuestro vapor y para los siguientes procesos. Y eso es un tema fundamental. Entonces, como decía, ¿no? El primer vapor lo vamos a utilizar en el siguiente paso, que es la captura de CO2, ¿no? La captura de CO2, donde vamos a ir con tecnología de aminas. Hemos elegido a Mitsubishi Heavy Industry como socio tecnológico para esta parte, que es el que en la gestión, en captura de CO2 por syngas, por el que tiene 70% del mercado. Japoneses, muy fiables. Entonces, de ahí nos va a salir un CO2 purificado, a la purificación que necesita para el proceso de la producción de metanol. ¿Vale? En paralelo a esta captura de CO2, tenemos que producir el hidrógeno, que es el otro elemento. Perdona, Sí. ¿una caldera de 150 megas térmicos? Un poco menos, sí. Pues 134. 600.000 toneladas de CO2, una cosa así. No, nosotros, o sea, en principio 400.000 toneladas de CO2. Capturadas. Sí. Vale. Más o menos, esos números redondos, vamos a decir. Sí. Entonces vamos a tener el CO2 para luego, en paralelo, o sea, vamos a capturar 400.000 toneladas de CO2 efectivamente, y el metanol que instalamos en la rula, la producción estimada prevista son 140.000 toneladas al año. ¿Vale? Para eso necesitamos, digamos, la mitad del CO2 que hemos capturado. ¿Vale? Y ahora explico lo que hacemos con la otra mitad. ¿Vale? Y para esa producción de metanol, lo que vamos a necesitar, más o menos unos 200 megavatios de electrólisis. ¿Vale? Entonces, esos son los tamaños de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, igual que he comentado en la parte de captura, en la parte de metanol, el licenciante, ¿no? el tecnólogo es Johnson Matthey, que recientemente, lo habéis visto, que se ha anunciado que además le va a comprar al Honeywell y esa para el negocio. Me daría mucha tranquilidad que Honeywell esté en una planta. No está mal, ¿no? No está mal. Oye, pero Johnson Matthey es muy desconocido porque es un pedazo de empresa. O sea, sí, los tuvimos aquí. La división que tienen de lo nuestro quizás es la más pequeñita, Por eso. pero claro, producen todos los tubos catalíticos de los coches y tal. Es un pedazo de empresa. La verdad que hay gente más muy, muy seria, muy tal. Y luego, en la parte de electrólisis tenemos a Siemens Energy como tecnólogo. ¿Vale? Tecnología PEM. Y bueno, pues eso es un poco el puzzle, digamos, de las actividades que tenemos, dimensionamiento y tal. Y entonces ya resuelvo un poco, pero luego si queréis lo ampliamos. Las 200.000 toneladas restantes de CO2 no tenemos, digamos, disponibilidad de terreno para hacer la planta de metanol más grande y la planta de electrólisis. Entonces hemos creado un segundo proyecto que ya empieza a conocerse, que es el que sale en los valles de hidrógeno, que es un proyecto nuestro también, que está en Villadangos del Páramo, que está a 10 kilómetros al suroeste de León. ¿Vale? Entonces vamos a llevar el CO2 a esa otra planta en Villadangos, que es gemela, que es decir, 200 megavatios de electrólisis, 140.000 toneladas de metanol. Gemela. ¿La infraestructura también? ¿La misma infraestructura de tren y tal o en esta ya no lo tenéis? Entonces también tiene acceso al tren, pero el CO2 lo vamos a llevar en un tubo. ¿Vale? Entonces, hemos diseñado un gasoducto que va paralelo, de hecho, el gasoducto de gas natural, para llevar el CO2 biogénico entre los dos proyectos. Qué bueno. Entonces, unos 35 kilómetros más o menos de tubo. Qué bueno. Pues hace almacenamiento también, claro. También almacenamiento. Y bueno, ya que hablamos de almacenamiento y de tubo de gas, ya que vamos a meter un tubo, vamos a meter un segundo tubo. Entonces vamos a meter un tubo de hidrógeno entre las dos plantas, ¿vale? Sabiendo que vamos a producir hidrógeno en las dos ubicaciones. El tubo nos va a servir de almacenamiento de hidrógeno y también nos puede servir para ir jugando con las producciones de cada planta que va a tener detrás de esas plantas,
pues generación de renovables con perfiles distintos, porque no hay una planta igual. Aunque sean dos plantas fotovoltaicas parecidas, no hay dos proyectos iguales. Al final el mix que vamos a hacer nunca es igual, ¿no? Entonces vamos a poder tener a lo mejor más facilidad en un momento dado de producir en una planta que en otra, por sus PPAs o por su autoconsumo, y podemos mandar hidrógeno al otro lado. No, eso va a estar muy bien. Eso va a estar muy bien. El hidroducto os pasa por cerca de La Robla, ¿no? El previsto de la red troncal, Sí. sí, en principio sí. Sí. Pero bueno, eso es una cosa que nosotros de momento Ya, pero bueno, no también. contamos con ello. No, pero está bien pensado. Está bien pensado. ¿Y cuánto tiempo? O sea, ¿esto lo habéis empezado a trabajar desde que decías que os dieron esa conexión, desde 2022? Bueno, en 2022 estábamos muy centrados, digamos, en la biomasa. Cuando acudimos a la subasta, lo que hicimos para simplificar, porque ya os contaré un poco cómo funcionamos aquí, para simplificar, consideramos realmente que el CO2 iba a ser un ingreso adicional al modelo, digamos, una venta adicional, ¿no? O sea, ya lo teníais contemplado. Teníamos contemplado, pero no conocíamos mucho ni la captura, ni el metanol, ni tal. O sea, de hecho, y entonces luego, cuando ganamos la subasta, nos centramos, oye, la captura, ¿cómo se hace? ¿No? Y qué necesita y demás, sobre todo de cara al diseño de la caldera y la planta de biomasa, ¿no? Uh-huh. Y luego, oye, ese CO2 está muy bien, va a tener un valor bueno si alguien es capaz de transformarlo en un producto que tenga un valor añadido. Ese producto es el metanol para nosotros, ¿no? Pero que tampoco veíamos que la gente estaba muy tal, pues dijimos, pues también desarrollamos el metanol. El hidrógeno, fíjate que en esa época había muchísimos anuncios de proyectos de hidrógeno por todas partes. Sí. Ahora otros proyectos con redes, con tubos, tal, digo, pues a lo mejor no hace falta que desarrollemos el hidrógeno, parece que va a sobrar. Lo que pasa es que pasaron 6 meses, más o menos fuimos viendo, porque no es algo que estuviéramos nosotros, digamos, muy activamente mirando el hidrógeno, y empezamos a mirar evoluciones, hablando con gente cercana y demás, y vimos muy poco avance. Y entonces dijimos, oye, ya que vamos a desarrollar 3 proyectos, ¿qué más da hacer un cuarto? Tener nuestro propio proyecto de hidrógeno depende de un tercero, porque parece que tampoco los que lo han anunciado tampoco han avanzado mucho. Y es así como surgió meternos en el hidrógeno al final, ¿no? Y es la última pata, digamos, de todo esto, ¿no? Joder, no, pero es que va un proyecto súper integrado y que yo creo que a la larga, vamos, va a dar para un montón de optimizaciones. Porque ahora mismo, Jan, ¿en qué fase estáis exactamente? Sí. Pues mira, estamos terminando el FEED FEED, en este sector entre el FEED y el FID, ¿no? Vamos a ponerlo así. Está muy cerca. Siempre está ahí la confusión de qué me estás hablando, pero bueno. Y además los dos van a ocurrir más o menos, o sea, la finalización del FEED más o menos va a ser el FID, pero más o menos, eso es lo que pretendemos. Estamos ya, es decir, nosotros hemos terminado ya el PDP con Mitsubishi, hemos terminado el PDP con Johnson Matthey, y ahora estamos haciendo el FEED del conjunto donde están interviniendo Técnicas Reunidas y Siemens Energy, ¿vale? Para hacer digamos, el wrap de todo, ¿vale? Entonces, estamos ya casi teniendo en cuenta los PDPs, en el 80%. En julio está terminado el FEED. Qué bueno. ¿Vale? Qué bueno. ¿Con sorpresas o sin sorpresas? No, bueno, sí, mejoras. Mejoras. Bueno, mejoras. A ver, hemos sido conservadores en todo esto. Confirmaciones. Al final lo importante es confirmaciones. Sí, que al final yo creo que también por desconocimiento muchas veces se opta por poner muchísimas contingencias en bastantes cosas, máximos de consumos, máximos de costes y demás. Y luego cuando vas avanzando, ¿no? Ves que, bueno, yo hablo más de bueno, no, hablo un poco de todo. Cuando vas avanzando ves que si las cosas están bien desde el principio, pues muchas de esas contingencias al final no son tan necesarias. Eso es. Luego, es verdad que también tenemos una cuestión un poco particular, que nosotros estamos en un mismo emplazamiento para todos. Son 40 hectáreas donde están todos los procesos integrados. O sea, que decir que de la planta de biomasa, a continuación va la de captura de CO2, a continuación va la de metanol y encima del metanol va de hidrógeno. Entonces, tenemos muchísimas optimizaciones de todo tipo. Hasta de obra civil, ¿no? Al final es un único emplazamiento, es un único acceso. O sea, de hecho, inicialmente es un poco las cosas que tenemos, pues porque esto
es la forma de hacerlo, yo creo, para no perderte en el camino, se planteó todo como negocios por separado. Es decir, se han diseñado todos los proyectos por separado, sabiendo que se integraban, es decir, sabiendo que uno necesitaba del otro tal vapor o no sé qué, pero sin considerar que estaban todos en el mismo emplazamiento y demás. Entonces ahora dentro del feed tenemos una parte de optimización de todos los procesos. O sea, entonces hay optimizaciones respecto al agua, hay optimizaciones respecto a los consumos eléctricos, hay optimizaciones de espacio, hay optimizaciones de obra civil, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y eso, bueno, todos los que estamos trabajando en proyectos de combustibles sintéticos, combustibles renovables, mezcla de producción de hidrógeno con metanol, con amoníaco, lo que sea, una cosa que cuando te pones ya más detalle y en relación con lo que estamos hablando de ahorrar costes, previsiones, etcétera, es el tema de integraciones térmicas. ¿Nos puedes contar un poco si habéis visto esta parte, si la habéis implementado, dónde, cuánto? O sea, bueno, estamos en mucho detalle. Yo no me suelo meter en tanto No entra en detalle. detalle, pero si la habéis estudiado, si hay integraciones térmicas entre... Sí, sí, o sea, al final nosotros lo que hemos hecho es, ya tenemos diseñado proyecto a proyecto, ahora tenéis que integrarlo y en el feed es la etapa, o sea, hay una parte de feed que se llama optimización e integración de los procesos. Entonces, todo lo que se pueda reutilizar o optimizar, o sea, tanto calor, todo el tema de refrigeración, todo el tema del propio uso del agua, del mismo agua que sale, que nos tal, remeterlo, o sea, volver a meterlo en el circuito, consumos eléctricos, etcétera, pues todo está contra incendios en función de si nos dejan separarlos o juntarlos y demás. O sea, todos los sistemas que se pueden integrar, se integran. Ujú. Eso, ahora que lo comentas y sabiendo que la parte técnica igual no te toca tan de cerca, ¿no? Pero eso sí que es algo muy curioso. Por ejemplo, la parte del agua que se obtiene de la destilación del metanol, que sí que se puede recircular y al final también quedas bien, ¿no? Porque con el entorno y demás, menor consumo de Sí. agua. ¿Tú sabes si eso la estáis utilizando o la planteáis Sí, utilizar? es parte de lo que lo Sí, que se ¿no? está analizando, sí, sí. O Y sea, una cosa, porque, bueno, tú has hablado de esa combustión en la caldera, esa caldera ya dimensionada perfectamente para este tipo de proyectos. Una de las cosas que a mí me encanta y me parece que va a tener muchísimo futuro, aunque ahora las empresas, sobre todo los tecnólogos, tanto los caldereros como sobre todo los de electrólisis, son un poco más reticentes, sobre todo la electrólisis PEM, es el aprovechamiento del oxígeno. O sea, yo creo que al final, en este tipo de plantas integradas, el meter oxígeno a la caldera te ahorra tanto, tanto, tanto en lo que después viene a ser la propia captura de CO2, que es algo que merece la pena ser explorado. Nosotros hemos hablado con caldereros, no me acuerdo el nombre, pero sé que eran daneses, que eran muy grandes en su momento, y nos decían que ellos estaban preparadísimos, que esto para ellos no era ningún desafío. Pero la verdad es que ninguno de los proyectos que se plantean lo están incorporando todavía, ¿no? Entonces era un poco por saber también aquí si lo habéis visto, qué opinión tenéis. Yo entiendo que con Siemens va a estar complicado, pero bueno, si le habéis echado un vistazo. sí, sí, es algo que comentamos. De hecho, incluso comentamos tú y yo hace casi 2 años en Huelva. Ya ¿Te recuerdo. acuerdas bien? Sí. No me olvido. Y es algo que hemos contemplado, que incluso lo hemos contemplado antes, y la respuesta inicial, te hablo de hace 2, 3 años, ¿no? Nos cuesta meter esto y dar las garantías, ¿vale? Yo creo que esto está evolucionando, como dices. Yo creo que ahora hay más apertura a esto. Lo que ocurre es que en un momento dado, nosotros, el proyecto lleva su desarrollo y en un momento dado tienes que cerrar el diseño Está claro. y no puedes reabrirlo cada X, ¿vale? Entonces, hay todavía cosas que estamos viendo que se pueden mejorar o tal, y algunas, pues, no tenemos más remedio que dejarlas de lado para seguir adelante y no hacer un proceso eterno de diseño perfecto, que yo creo que no hay un diseño perfecto y además, si no acabas, está lejos. Ya pongo mi gorra más de donde estoy yo, que en el negocio, pues es que al final tienes que tirar para adelante, tienes que empezar a Sí, construir, tienes que empezar a producir. O sea, sí. Está claro entonces, que lo perfecto te acaba retrasando, ¿no? Es lo eso enemigo es. de lo bueno, como decía el otro. Pero a mí sí que me da lástima, sobre todo en estos proyectos como los vuestros, que estáis así conectados a la red,
porque al final el aprovechamiento del oxígeno, bueno, también te permite mucho luego bajar tu huella de carbono, ¿no?, del producto. Sí. Y creo que tiene valor, creo que tiene bastante valor. También depende un poco del mercado final al que vayas, pero bueno, ya no solo eso, es que te permite hasta aprovechar energía de la red que de otro modo no podrías aprovechar. Bueno, yo creo que hay Sí. bastante futuro ahí, pero comparto contigo que si nos paramos a analizar tenemos esa parálisis que puede frenar las cosas más de lo que interesaría. Más vas a perder por estar parado que por optimizarlo todo. Eso es. Pues yo te quería preguntar, Jan, por otras dos cosas que les hemos dejado de caer un poco por encima, pero que en cualquier proyecto sí que son críticas. Y la primera que es obligatoria para cualquier proyecto de producción de hidrógeno es esa alimentación eléctrica, esa conexión a la red, Sí. que yo creo que medio sector está sufriendo con la disponibilidad. Sí. ¿Lo habéis solucionado ya? ¿Eso lo tenéis ya cubierto? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que tuvimos, no sé si suerte o vimos el tema y hemos tenido, yo creo, de todo un poco, ¿no? Estamos en una subestación que yo creo que también tiene su particularidad, como todavía un ciclo, digamos, un térmico, ¿no?, de carbón conectado con casi 700 megavatios eléctricos, pues una subestación muy potente en La Robla, que tiene pues ¿no?, muchas capacidades, ¿no? Entonces, enseguida vimos la necesidad de asegurar el consumo, ¿no?, el permiso de acceso y conexión. Nosotros tenemos un permiso de acceso y conexión para verter los 50 megavatios eléctricos, de la planta de biomasa, ¿vale? Que recuerdo, porque, bueno, no creo que aquí todo el mundo que os he escuchado, la mayoría son muy formados, ¿eh? No podemos utilizar la electricidad producida por la planta de biomasa para producir hidrógeno verde, por las reglas de la Unión Europea, ¿no? Entonces, todo lo que producimos con la planta de biomasa lo vertemos a red y tenemos esa conexión de generación a la red. Y por otro lado, tenemos un permiso de acceso y conexión para 250 megavatios de consumo en la subestación de La Robla. De hecho, es curioso porque la subestación de La Robla, que es curiosa, que es la misma subestación, pero pasa el río por medio de una parte inicial y una ampliación, ¿no? Entonces, la generación la tenemos en la parte, digamos, antigua de la subestación, la posición de generación, y la posición de consumo nos la anda al otro lado del río. Que bueno, Coño, sí que es curioso. Sí. Entonces, a ver, perdemos un milímetro de optimización del proyecto por utilizar la misma zanja, pero bueno, no nos importa, estamos muy cerca de la subestación, estamos a menos de 1 kilómetro, lo cual pues no es ningún problema para el proyecto, ¿no? Entonces, tenemos esas dos conexiones, tenemos el permiso que fuimos capaces de que entrara la subestación La Robla en la modificación puntual de la planificación, digamos, actual, ¿no?, que se modificó hace un año y rápidamente conseguimos preparar las garantías, que no son pequeñas, y pedir el acceso a conexión, y nadie más se postuló, y luego nos quedamos con ese permiso de acceso a conexión. La siguiente pregunta crítica, que yo creo que es todavía más importante para el desarrollo de proyectos que la propia conexión eléctrica, es la venta del producto, la venta del metanol en este caso. ¿Tenéis ya comprometida, firmada, vendida el 100% de la producción, tanto para el proyecto de La Robla como para otros proyectos, que entiendo que no, como es normal, o estáis trabajando en ello? Bueno, mira, es fundamental, como dices, al final esto es la piedra angular. Todo esto funciona si hay un contrato de metanol al final, ¿no? Nosotros llevamos 2 años, diría que 2 años largos, pero 2 años más o menos, con un contrato firmado con un off-taker de metanol verde, ¿vale? Entonces, es un documento que inicialmente era muy sencillo y lo hemos ido complicando con el avance del proyecto. Ya estamos con el contrato, digamos, largo, el bueno, el que vamos a firmar el día del FID o del Financial Close, la notaría, y bueno, pues el documento está sobre mesa, está todo muy acordado. Y luego hay una realidad, el precio se pone el día de la firma. Entonces tenemos un acuerdo bastante avanzado y bastante trabajado, incluso en precio. Teníamos una horquilla muy grande cuando empezamos y hemos ido reduciendo la horquilla y tenemos ya pues una horquilla muy pequeña, lo cual toda la horquilla nos vale para que el proyecto funcione, pero bueno, pues el precio, al final los precios tienen que seguir los mercados evolucionan y hasta el día que se firme, pues es un tema que hay que tener, digamos,
espaldas para poder aguantar pues esa negociación final de precio. Entonces, bueno, no está firmado porque no lo podemos, de hecho, no nos interesa firmarlo antes del cierre financiero. Es lo que te voy a decir yo. Que yo entiendo que Claro, esta horquilla habrá ido hacia arriba, pero hacia la parte alta de la horquilla, quiero decir, bueno, no te creas, bastante mejor, ¿no? No, No, no no te, tienes no te- no problemas, te creas. Está ¿no? más o menos en medio de la horquilla firmamos inicialmente, tirando para abajo y ahora hay presión para abajo. Pero bueno, estos son momentos y puede haber un momento que de repente vuelva a tirar para arriba. O sea, eh, tampoco, ahora mismo estamos en una horquilla que nos vale todo. ¿Te atreves, Jan, a dar costes de referencia, aunque no sea lo que tenéis acordado? Bueno, a ver, esto es muy curioso, ¿no? O sea, al final es un mercado, por decir algo, porque mercado no hay, porque no hay suficientes transacciones como para que se pueda considerar un mercado, ¿no? Pero las conversaciones que hay, o sea, de hecho una conversación sobre el precio que está muy contaminada. Vamos a ver, aquí hay dos lados de la historia en esto, ¿vale? Hay un lado es a qué precio puedo producir y vender el metanol para que sea rentable y que pueda funcionar la planta. Esto es un lado de la historia, ¿vale? Y hay otro lado de la historia es cuánto está dispuesto a pagar el que me va a comprar, ¿vale? Entonces, los dos lados de la historia son complejos, porque estamos en un mercado donde hay poca cultura, entre comillas, o sea, hay poco recorrido, y entonces todavía hay mucha gente que confunde cosas. Y aquí nosotros estamos hablando de metanol RFNBO, 100%. Ujú. Una huella de carbono X, muy baja. Eso te lo Eh, preguntaré ahora también, sí. sí. Con unas primeras entregas en el 2028. Eh, Producción en Europa. El CO2 está garantizado porque es propio. En Eso lo fin, hace muy loable. cada proyecto tiene sus circunstancias, ¿vale? Entonces, de repente, cuando te empiezan a decir, no, pero es que en China pueden producir y están vendiendo metanol verde RFNBO a 600 euros tonelada, digo, olé, cómpralo, cómpralo. Entonces, a ver, yo os hablo un poco, porque yo creo que es interesante, ¿no? Todo esto del mercado. Mucho, sí. Entonces, joder, es que los chinos están apretando muchísimo. Yo creo que, y de hecho, vamos a ver, por supuesto que yo creo que el que compra a los chinos pensando que le va a calificar como RFNDO, yo creo que se lo tiene que hacer mirar. Pero bueno, en fin, aquí hay muchísima historia, pero recientemente en el mercado de los biocombustibles, La liaron. SCC, que es la mayor certificadora de biocombustibles, la han pillado con falsificación de certificación Sí, de claro, producto claro. chino. Hablaban de que incluso podría estar un año Sí, sin... 2 años y medio hablaban de suspensión. Ah, 2 años y Pero medio. bueno, Joder. sí, no sé cómo quedará, tal. Al final, bueno, en fin. Entonces, joder, es que no sé, tan cercano el precedente y tan tal. Luego, yo hablo con gente que se acerca a China a ver qué está pasando y dice, no, es que mira, si tienen problemáticas que no van a poder resolver. O sea, la regulación china les obliga, aunque tengan una planta cercana que podían hacer autoconsumo, no les permite hacer autoconsumo directo. Tienen que meterlo en la red, que la red es al 80% carbón. Entonces, o sea, de ninguna manera se ve muy, muy cercano que puedan producir RFNBO, pero fíjate que las grandes navieras, ¿no? Muchas de ellas han anunciado acuerdos con empresas chinas, ¿no? Para Sí. hacer metanol verde en China. Argumentan que seguramente es para su consumo, digamos, regional de la zona de China y demás. O sea que, bueno, por ahí Hay que mucho va con bio, ¿eh? O sea, mucho es con mucho bio, sí. gasificación y Bueno, tal. sí, porque sobre todo, porque luego hay otra historia, ¿no? Hemos hablado del tema del origen de la energía renovable, pero hay otro tema. Los chinos tienen mucha complicación con el tema del CO2 biogénico, que no saben muy bien cómo hacer el CO2 biogénico, que no es tan sencillo. Y Porque no tienen luego, biomasas, plantas de biomasa, no, te no es refieres. tampoco, no es, digamos, lo más abundante, ¿no? Ya. Sobre todo para el tamaño de planta que están planteando, muchas de ellas están en el millón de toneladas. O sea, aprovecho el momento para comentar una cosa. El 80% del metanol gris se produce en China. O sea, claro, de hecho, muchos están aprovechando plantas existentes para bien cambiar parte del proceso o hacer ampliaciones. Entonces, claro, consiguen una economía de escala, aparte de que en China todo es más barato y tal. Entonces, bueno, o sea, aún así yo creo que es un punto de atención para la Unión Europea. Yo creo que es un tema importantísimo.
yo creo que se crea, ¿no?, esa política de transporte y de Fit for 55, el Fuel Maritime, el de la aviación, el RED 3, todo esto. Entiendo que Europa dice, yo quiero producir esto más verde, quiero ser más verde, pero además creo unas condiciones distintas para que de alguna forma también quiero tener mi propia industria. Y entiendo que la industria la queremos en Europa, porque yo creo que tiene mucho sentido. Se trata de crear conocimiento tecnológico, se trata de crear empleo, se trata de también dejar de tener tanta dependencia al exterior, tal. Porque de alguna forma, pensando en macro, le estamos penalizando al sector marítimo, por decir, ¿no?, en este caso, ¿no?, concreto, o al de la aviación, lo que sea. Le quito un euro, o sea, le penalizo si no hace lo que digo, y ese euro me sirve para financiar una industria que va a ser europea, claro. Si esto se nos escapa de las manos, y por ejemplo Fuel Maritime tiene algunas grietas que son un poco complicadas, si ese euro lo cojo a las navieras en Europa y lo hago para financiar plantas en China, hemos hecho... Sí, pero eso, ¿sabes yo cuál veo el problema de Jan? Que la Unión Europea lanza señales muy rápido y después tarda mucho en concretar. Ayer, por ejemplo, leía una noticia de que ningún país de la Unión Europea había transpuesto la Red 3 a tiempo. Todos han ido... No, solo uno, solo uno. Bueno, yo ayer leía que ninguno, que luego que Ninguno. otros Bueno, sí que es cierto que habían ido... hay, pues imagínate, del tema de RFNBOs, pues hay 12 que ya lo han hecho, ¿no? Como secciones sí que vale, han ido transponiendo, pero no vale, toda la Red 3. vale. Entonces, como que al final lanzas la De hecho, señal en el año 2020. mayo era la fecha tope Mayor para al límite, sí, el 22, creo recordar. eso es. Pero como que lanzas esas señales, entonces se mueven los mercados, se agita el avispero, las empresas saben que van a tener problemas y se empiezan a asegurar o se empiezan a tratar de resolver la vida, pero después no le das a la industria normativa clara y concreta de cuáles van a ser las reglas del juego. Entonces, estás permitiendo que otros países que ven aquí un mercado digan, oye, vamos a desarrollar industria porque sabemos que ahí va a haber un mercado. No sabemos cuál va a ser la normativa de la industria local, pero sabemos que va a haberlo. Entonces, como que al final te zancadilleas un poco, porque la Red 3 se habla de ella desde el año 2021-2022, pero hasta 2030 no va a tener efecto real. Entonces, al Sí. final, o sea, que Ujú. yo no estoy en contra, pero digo que... No, o sea, yo creo que, a ver, Pues, más o menos cómo funciona es que quieren dejar cierto grado de libertad a los Estados miembros, ¿no? Entonces, que son los que tienen que poner, digamos, ese detalle, supuestamente, ¿no? Es decir, cuando decimos que hay que transponer no solamente traducir, claro, claro. que de Dejar hecho con se llama industria, con transponer, no se gente. pone traducir. Y no solamente saber en qué ley, en qué Real Decreto tienes que hacer modificaciones para adaptarte a lo que ha dicho la Unión Europea. No es solo eso, sino que tienes que bajar al suelo los objetivos, hay frases, ¿no? Procurarán, tal, o sea, es decir, hay objetivos. Oye, ¿cómo vas a llegar ahí? Eso es lo que tiene que hacer cada país. Yo creo que lo que pasa es que como esto y el tema de penalización, tal, pues yo creo que hay un juego, ¿no? De primero, a ver quién se mueve el primero, porque no quiero ser el primero en establecer tal. Hay un juego un poco de, claro, si yo penalizo más o soy más exigentes, a lo mejor mi tráfico marítimo se va a otro país. Eso es. Sí, sí, es Entonces, una no partida quiero, doble. efectivamente. Luego, del otro lado de la mesa, yo creo que los marítimos dicen, esto se va a retrasar, se va a flexibilizar, aguantemos hasta el final. Hay que tener en cuenta que nosotros, una de las grandes dificultades de esto es que nosotros tardamos casi 3 años en construir. Necesitamos el contrato de off-take antes de iniciar la construcción. Pero realmente el off-taker no va a consumirlo hasta 3 años después. O sea, le estamos pidiendo que 3 años antes se moje en comprar un producto cuando, conociendo un poco ya, que hemos metido a conocer un poco el sector y demás, muchas veces no saben qué rutas va a operar cada barco hasta 2 o 3 semanas antes. Claro, entonces, esto es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Que yo quería saltar ahora al sector marítimo, antes de ir, simplemente lo que te mencionaba antes, que te quería preguntar también, y también si puedes decirnos nos lo dices y si no, no, pero dependiendo del sector, importa mucho la huella de carbono de tu combustible o no. ¿Eso vosotros, por ejemplo, en ese contrato del que habláis, lo tenéis contemplado? De
en función de la huella de carbono habrá una variación en el precio, ¿no? Lo tenemos contemplado. Lo que pasa que como, primero, nuestro contrato no es para un sector en concreto solo, sino que va a multisector. En algún sector es más o menos importante. Algunos, tal. Luego, hay cálculos, nosotros, hay cálculo, ¿no? Directamente de las penalizaciones y demás, ¿no? O un valor que se puede sacar de las cosas. Luego, en la realidad, a veces el cálculo fino no es tan evidente, ¿no? Y entonces, hay muchas veces que trabajas en rangos, porque al final no es lo mismo que el producto tenga 0,4 gramos equivalente de CO2 por megajulio que 5, pero entre 0 y 5, pues más o menos Ya. tal. Tampoco puedes hacer, ¿no? Un incremental de uno por uno, ¿no? Entonces, a ver, tienes que estar por debajo de 28, esto es el must, pero claro, luego, entonces, hay un reward en principio que yo creo que quizás pues es pronto todavía. O sea, yo creo que un poco lo que decía antes, ¿no? El mercado es inmaduro todavía. Sí, Mucha sí. gente que todavía no, porque le empezaba a aplicar en el 28 Que de o incluso... hecho, esto que acabas de comentar, perdona que te interrumpa, es Sí, importantísimo. Que el mercado es inmaduro, pero que yo les recomiendo a todos los que nos escuchen que vayan con margen, porque realmente ir al límite, como hemos visto algún proyecto en la huella de carbono, te limita mucho, claro. mucho. Claro. Allí además tenemos los biometanoles, ¿no? Que es primo hermano. Yo empecé por ahí y luego me perdí un poco en el camino, pero bueno, o sea, ahora mismo en el mercado, ¿no? Hay metanol verde que no es RFNBO, los chinos hay y tal. Hay que es e-metanol en principio, hay biometanoles también en China, hay biometanol aquí en Europa, hay e-metanol verde aquí en Europa y todo esto, y hay un metanol gris, ¿no? Entonces, todo esto y luego, cuando vas más al sector marítimo, pues luego te pueden decir, bueno, pues que el GNL también me funciona a mí. O, o puedo hacer un mix de tal, o biocombustibles, ¿no? O bioetanol o biodiesel, ¿no? Entonces, Ujú. hay tantas posibilidades. Es un poco, el EU Fuel Maritime es tan abierto a Demasiado. todas las opciones y tal, que es muy difícil Sí. establecer algo, ¿no? O sea, yo digo que es demasiado y ahora ya podemos pasar al sector marítimo, porque al final es lo que te iba a preguntar, ¿no? Nosotros tenemos el Filio Marítim, que en mi opinión, por mucho que establezca cuota de RFNBO o sanción posible al RFNBO, no ayuda en absoluto al metanol. Y también, particularmente, nos hemos llevado una sorpresa desagradable con la aprobación de la IMO, porque además tú la lees de primeras, yo el primer día la leía y decía, vale, esto es muy bueno para el metanol. Pero luego te pones a leerla con calma y ni de broma. O sea, los límites que fija y las penalizaciones no motivan, en mi opinión, a... Que luego hay casos, es lo que tú has dicho. O sea, luego nadie conoce tan bien una naviera o nadie conoce tan bien esa operativa o los barcos que tenga que reemplazar o lo que sea como la propia naviera. Pero así desde fuera no parece que sea un mecanismo tan de apoyo como por ejemplo puede ser el ReFuelEU Aviation para el sector de la aviación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo quería preguntarte cómo lo ves tú. Si esto al final crees que abre la puerta, que afecta mucho, que debería haber algún cambio normativo. También aprovecho para preguntarte por eso. Si, ¿cómo habéis visto vosotros la regulación? ¿Cómo os ha ayudado o entorpecido? Tanto para el desarrollo de la planta como para luego la venta de los productos y demás. O sea, a ver, yo solo, antes que se me olvide, solo recordar que la política marítima lo que establece es una reducción de huella de carbono progresiva por los años, lo cual directamente no estamos hablando solamente de combustibles, sino que hablamos de otras posibilidades de otros tipos de actividades, tipo eficiencia energética a bordo, nuevos motores más que consuman menos. En fin, hay una tanda de medidas que pueden tomar las navieras sin cambiar el combustible, por lo menos en el primer tramo. ¿Vale? El tramo donde empieza a ser más complicado es 2030. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que es un poco, eso es una cuestión. ¿No? Luego viene IMO. IMO va en el sentido correcto, pero claro, se queda muy corto. Se queda muy corto, igual que tal. Entonces, luego, nada es evidente. ¿Eh? O sea, eso es la primera conclusión que os puedo decir. O sea, nada es evidente. Eh, Cuando tú cambias el motor de un barco, no lo cambias para 5 años.
O sea, que podría ser que los primeros 5 años de todo sea más interesante ir GNL, pero luego vienen los 5 siguientes. Y tú no puedes poner ahora un motor GNL pensando que lo vas a cambiar dentro de 5 años. O sea, ¿no? Entonces hay muchas, hay pros, hay cons de todo tipo. Entonces, la regulación yo creo que ha ayudado, por supuesto, porque yo creo que ha creado un marco y ha creado un interés y unas bases. Yo creo que le falta concreción, le falta restringir un poco el tema. De hecho, hablé recientemente con la Unión Europea de estas cosas y se han dado cuenta que lo han dejado demasiado abierto. Porque al final estás dando señales a mucha gente que no todos va a caber. O sea, que decir, pero ahí quizás es donde yo creo que es importante que los Estados miembros marquen un poco su ruta, ¿no? Al final, igual que tenemos el PNIEC, ¿no? Que en renovables nos dice, bueno, pues yo quiero, ¿no? Hay un objetivo que, digamos, tienes que tener tanta cuota de porcentaje de renovables en tu mix de generación. Pues puedes elegir o más eólica, o más solar, o más biomasa, o en fin, tener varias opciones, ¿no? Yo creo que eso es lo mismo. O sea, podemos hacer ahora mismo 1000 cosas, pero habrá que aterrizar los objetivos de la Unión Europea a nivel España y decir, y mandar una señal, y queremos hacer plantas de metanol verde. Hay mucha gente que está empezando, que ha empezado hace tiempo. Bueno, vamos a darles ya el espaldarazo a eso, ¿no? Vamos a hablar de metanol, porque está muy bien. O sea, el metanol verde, por ejemplo, tiene una desventaja. Siempre va como coletilla de hidrógeno, se habla muchísimo de hidrógeno verde. Pero del metanol verde no estamos hablando. Y yo creo que es una cosa que tenemos pendiente y que es importante que se ponga, que no puede quedarse solamente como el derivado del hidrógeno verde. O sea, tiene vida propia. Lo digo porque tiene vida propia porque ya hemos hablado mucho del marítimo, pero la gran iniciativa y la gran apuesta estratégica que se puede hacer por metanol verde es para la industria química. Para la industria química. La industria ahora mismo, sabéis que no tiene, digamos, obligaciones demasiado a corto plazo. Ahora mismo hay una visión, ¿no? El Net Zero, que es para 2050, que está muy lejos, y lo cual tenemos un objetivo de tener un tanto por ciento de la producción de hidrógeno verde ahora, ¿no? A más corto, pero falta, ¿no? Pero si nosotros producimos metanol verde en España, podemos, aparte de suministrar los que están consumiendo metanol en España, podemos atraer mucha industria a España. Entonces, yo creo que habría que tener una visión, digamos, estratégica nacional donde apostemos por este producto. Igual que podemos apostar por otros. Yo no lo estoy diciendo, yo creo que incluso hay conversaciones por ahí que veo en redes y tal, ¿no? Es intentar contraponer soluciones de metanol contra amoníaco en el transporte marítimo o contra los biocombustibles. Yo creo que es un error. O sea, yo creo que caben todos, pero caben todos los que hagamos rentable y hagamos convivir. Si no hacemos las cosas bien, pues los pondremos todos a matar y todos moriremos en un momento dado, ¿no? Entonces, yo creo que es esa parte en la que falta de la regulación. Yo creo que hay temas de la regulación que hay que arreglar a nivel nacional, que tenemos una oportunidad única con esa transposición que tenemos que hacer. Hay cosas que yo creo de la política europea que ya lleva un tiempo y que habrá que ver cómo se van cambiando. Tampoco soy partidario de cambiar la regulación cada 6 meses porque nos volvemos locos. Pero sí que hay cosas que hay que ir arreglando y pueden ser a lo mejor instrucciones o tal, o controles, o ser más exigente en las certificaciones, etcétera, etcétera. Pues sí, interesante. Oye, y yo ya para ir enfocando ya el final de mis preguntas, por lo menos, bueno, enhorabuena por las noticias, como decía Javi antes. Una de ellas, pues es ese premio, ¿no? De valles de hidrógeno. Y otra es también que, bueno, que ya estáis en proceso de cerrar esa financiación y demás. Y yo quería preguntarte qué tal ha sido todo este proceso, porque al final estas son macroplantas súper costosas, donde hay que buscar capital hasta debajo de las piedras. Y bueno, cómo ha sido y sobre todo qué recomendaciones y aprendizajes habéis obtenido de este desarrollo. Bueno, es un proceso largo. Es decir, por ejemplo, Valles, por ejemplo, yo lo que puedo decir de Valles es que nosotros estuvimos esperando un programa donde hubiera una subvención de hidrógeno que fuera más importante que lo que había, por ejemplo,
con los primeros donde había un máximo de 15 millones por proyecto, ¿no? Entonces estuvimos ahí agazapados un poco esperando el buen programa para poder pedirlo, ¿no? Y cuando vimos Valles, bueno, era Valles o subasta, ¿no?, del Banco Europeo de Hidrógeno, pues nos parecían las mejores oportunidades. Entonces ahí tuvimos que aguantar un poco hasta el final, ¿no? Digamos, porque estamos en la recta final del proyecto, ¿no? Luego, BEI, por ejemplo, es un proceso muy largo que empezamos, pues diría que hace casi 3 años, ¿no? Sí, yo diría que 3 años, ¿no? Entonces, bueno, también el proyecto tiene su complejidad, son muchas actividades, son muchas cuestiones y lo hemos hecho con tiempo y, bueno, también este tipo de financiación y de estructuras son complejas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la experiencia, varios de nosotros, en haber hecho este tipo de financiaciones y eso es importante. También estamos rodeados de asesores que nos ayudan a gestionar todo esto, ¿no? Y bueno, luego tenemos ahí también una financiación de crédito exportación, ¿no? Que Siemens Energy, al producir los edificios en Alemania, activa una garantía por parte de Euler Hermes, que esa garantía se puede utilizar como contragarantía para financiación. Todavía más complejo, digamos, que el BEI. Pero bueno, son cosas que vienen y en proyectos de esta envergadura pues, son muy importantes, ¿no? Y siendo un poco también un first of a kind, pues es importante este tipo de multilaterales de alguna forma, ¿no? Para apoyar el proyecto. Entra totalmente dentro de lo que tienen que hacer, o sea, tienen ellos mandatos para apoyar este tipo de iniciativas y entonces, bueno, pues encaja perfectamente. Ahora, no está... Es un proceso que luego pues, te requiere due diligence, costear esas due diligence, hacerlas con tiempo, que son muy largas y muy de detalle, y bueno, pues hay que estar preparado para ello y armarse de paciencia muchas veces. Y ahí, Jan, además de toda esta financiación que estás comentando, ¿el resto os veis obligados a poner equity o tiráis de deuda con bancos, os lo permiten? No, o sea, hay una parte de financiación y hay una parte de equity necesaria. Nosotros tenemos un acuerdo de coinversión con fondos, con socios financieros, para la parte de equity. Y es la que viene a cumplir con esa función, donde te requieren algo de equity y bueno, pues hemos trabajado este tema en paralelo y ya tenemos montado pues ese vehículo de coinversión, donde tenemos 4 coinversores franceses y españoles y todos financieros. No puedo dar nombres como Por ahora, por ahora. imagináis porque no lo hemos publicado todavía, pero bueno, ya se Pero es va buena a hacer. gente, ¿no? Es buena gente. Sí, sí, buena gente. Estupendo. Pues yo creo que ya la última pregunta, aunque ya nos la has contestado parcialmente, es si tenéis pensado dar entrada a otros socios en el proyecto o ya dais por cerrado. Bueno, tenemos socios en el proyecto de La Robla, de momento de Enfocar La Robla. Tenemos Viadangos, que hemos hablado poco de él, pero bueno, es una copia tal. En Viadangos, por ejemplo, sí que estamos trabajando todavía el offtake del metanol. Estamos la tramitación, por ejemplo, en La Robla tenemos todos los permisos. En Viadangos estamos tramitando, no pasa información pública. Yo creo que tendremos, espero que los permisos lleguen después del verano, para el mes de octubre o por ahí. Tenemos una ventaja en Viadangos. Por ejemplo, todo el feed, el 90% del feed es igual, nos va a servir. Entonces tenemos una pequeña adaptación al emplazamiento que es mínima e incluso tenemos menos tecnología, lo cual es más sencillo, ¿no? Entonces va a ir más rápido que, digamos, la parte final. Y bueno, pues los mismos que están en La Robla nos han mostrado interés para estar en Viadangos también. Hay más gente que nos ha presentado su interés para estar con nosotros. Nosotros de momento vamos a proyecto. Tenemos algún proyecto más en los cajones que nos gustaría tal, pero bueno, tenemos que consolidar esto, tenemos que hacer que esto vea la luz. Ahora mismo tenemos el objetivo de estar pues después de este verano, septiembre, octubre, haciendo el cierre financiero del proyecto y estamos concentrados en esto. Pues Jan, pinta a maravilla esto, a proyectos, como tú has dicho, estratégicos, novedosos, llenos de innovación, pero incluso al mismo tiempo de tecnologías probadas, ¿no? Y de tecnologías que hay que escalar e integrar. Y por nuestra parte no queda más que darte las gracias
porque sabemos que estás hasta arriba y venir a contar todo esto, además con la transparencia con la que lo has hecho, yo creo que a los oyentes le va a encantar. Y no nos queda más que agradecértelo y sobre todo invitarte a futuros podcasts para, bueno, ir viendo cómo va ese avance, ¿no? Esa construcción y esa operación de estas plantas que, bueno, son las primeras piedras de un futuro muy, muy prometedor que tenemos, sobre todo en España. Así que mucha suerte con lo que queda del desarrollo y aquí ya está es tu casa para lo que quieras. Bueno, pues muchas gracias y oye, enhorabuena también por el éxito del podcast, que a mí me encanta. ¿No? A veces no escucho todos, pero intento ahí de vez en cuando ponerme uno y la verdad que lo hacéis genial y aportáis muchísimo al sector. Muchas gracias, Jan. Un abrazo a ti, a Borja y a todo el equipo de Orrun. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Jan Dumont, CEO y fundador de Reolum, quien nos ha contado con pelos y señales el ya archiconocido proyecto de La Robla. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.